interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Gobierno federal hace recuento de daños. Hay 139 muertos por desastres naturales. Standard & Poor's bajaría perspectiva sin reformas. Y FETEL decidirá banda de 2 GHz, asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Acuerdo Transpacífico, una oportunidad para las exportaciones. Terremoto en Pakistán deja más de 300 muertos. Estados Unidos firma tratado sobre comercio de armas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Esta tarde, autoridades del gobierno federal realizaron una evaluación de daños de las zonas afectadas por los fenómenos Ingrid y Manuel. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que hasta el momento hay 139 personas fallecidas y 58,000 han sido desalojadas. Tenemos el registro de ya 139 personas fallecidas y de 35 personas heridas. Tenemos también la lista de personas desaparecidas, particularmente en La Pintada, de 53 personas. En esta reunión celebrada en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto pidió hacer uso inmediato de los recursos del Fonden para otorgar ayuda y también reconstruir los estados afectados. Para que agilicemos, insisto, el ejercicio de los recursos del Fonden, para que estos recursos se asignen bajo estrictos criterios de control, de transparencia y de rendición de cuentas. Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que se destinaron 633 millones de pesos a acciones de auxilio inmediato y que se dará, por supuesto, prioridad a los recursos para la reconstrucción, en particular al estado de Guerrero, que es el más golpeado por las lluvias. Escuche. En este momento cuenta con una disponibilidad inmediata de 12.507.9 millones de pesos para hacer frente a la contingencia. El origen de estos recursos es, en primer lugar, las disponibilidades del Fonden y los recursos presupuestales provistos por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2013 para este fondo, así como el ejercicio del seguro de riesgos catastróficos que nos da una cobertura adicional de 5,000 millones de pesos. El director de la Comisión Nacional del Agua, David Corenfield, dio a conocer que el mes de septiembre ha sido el más lluvioso en la historia del país, con una acumulación de más de 162,000 millones de metros cúbicos de agua. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional alerta de una baja presión con potencial de convertirse en ciclón en el Océano Pacífico y que generaría lluvias en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La baja presión en este momento se encuentra localizada frente a las costas de Oaxaca. Bueno, los cultivos de al menos 6 estados de la República Mexicana registran afectaciones tras el paso de los ciclones Manuel e Ingrid. Mire, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, los productos agropecuarios más afectados por las lluvias son el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, las hortalizas, el frijol, el trigo y los cítricos. Sinaloa, en lo particular, registra daños menores en su flota camaronera y ribereña que, afectan en este momento la pesca de camarón. Mientras tanto, la Secretaría de Turismo buscará reposicionar al puerto de Acapulco tras el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel mediante la organización de un foro mundial de la gastronomía. Autoridades del estado de Guerrero aseguran que el puerto ya está listo para recibir turismo. El estado de Guerrero y la Secretaría de Fomento Turístico del estado han informado que posterior a la tormenta tropical, el estatus de las principales vialidades y actividades turísticas en el puerto de Acapulco se encuentran listas y operando para recibir a todos los participantes
y al turismo para disfrutar de este gran evento y así contribuir al rescate de nuestro bello estado. Marte Molina Garibaldi, coordinador de los programas Centros de Playa de la Sectura, asegura que esta dependencia pagó 15 millones de pesos por las 11,000 habitaciones que estuvieron siendo utilizadas por los miles de turistas que quedaron varados en el puerto tras esta contingencia. Hicimos ya una modificación a este convenio para poder hacer el pago a los hoteleros que participaron en esta estrategia emergente, para tener 4 noches. Estoy hablando de cerca de 11,000 habitaciones que fueron ocupadas y que nos dieron aproximadamente 25,000 noches turista. Y en otra información, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon el día de hoy del Monumento de la Revolución a la residencia oficial de Los Pinos, esto con el objetivo de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Una comisión de diálogo fue recibida por la Oficina de Presidencia. Standard & Poor's advierte que de no concretarse las reformas hacendaria y energética, la perspectiva crediticia de México pudiera bajar de positiva a estable. Roberto Sifón Arévalo, director de calificaciones soberanas de América Latina de esta firma, destaca que por ahora no hay información suficiente para prever la dirección de la calidad crediticia de nuestro país. Por su parte, el indicador global de la actividad económica creció en el mes de julio 1.7% respecto al mismo mes del año pasado, del 2012, con lo cual superó el pronóstico de mercado de 1.2%. Algunos analistas consideran que esa cifra pudiera marcar el inicio de una recuperación de la actividad económica de nuestro país. Hacemos una pausa, pero al regresar, el acuerdo transpacífico incrementaría hasta en 10% las exportaciones de México. Forma parte de una estrategia política y geopolítica llamada Pivote hacia Asia, que excluye deliberadamente a la República Popular China. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. José Ignacio Peralta Sánchez, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, ofreció detalles sobre el estado que lleva en este momento el litigio que la dependencia tiene con el grupo MBS por la banda de 2.5 GHz. La Secretaría en este momento no puede resolver absolutamente nada en relación al espectro radioeléctrico. Lo único que estamos haciendo es preparando los expedientes que se van a entregar al IFT, y en el momento en que se concluya la entrega-recepción se hará con toda transparencia una rueda de prensa para difundir con toda claridad pues en qué condiciones se está entregando, y ahí es donde se va a informar con todo detalle pues cómo está la banda 700, cómo está la banda 800, cómo está la banda 2.5. Durante la inauguración del Mobile Forum 2013, Peralta Sánchez también se refirió a la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y confió en que el Congreso publicaría dicha reglamentación en tiempo y en forma. Hay que reconocer que tienen pues una cantidad muy importante de temas pendientes que tienen que discutir, que debatir y finalmente someter a votación de pleno. Y yo estoy seguro que pues harán un esfuerzo para que, no obstante la gran cantidad de asuntos que traen pendientes, todos y cada uno de ellos, incluyendo la propia legislación secundaria, que como aquí se dijo, se mandata en la Constitución hacia una ley convergente, pues puedan ser debatidas a profundidad y puedan ser debatidas de una forma tal que obtengamos un producto que es lo que México requiere. En este foro estuvo presente Kevin Kelly, fundador de la revista Wired, uno de los referentes de información de la industria tecnológica. En entrevista para el Financiero Noticias, Kelly señaló que América Latina debería replantear su estrategia de desarrollo tecnológico. But I also think that if you
chase after like trying to make your own version of Silicon Valley or do your own Google or your own Microsoft, it will fail. It has to be something that is not being done anywhere else. That's the real power that this region would have is to develop something that is not just a version of something that's already done. Mientras tanto, Amazon anunció el lanzamiento de un nuevo sistema operativo y 2 tabletas HDX en 7 y 8.9 pulgadas, considerablemente más delgadas que los modelos originales del Kindle Fire. Los dispositivos ofrecen mayor velocidad y calidad en gráficos, ya que están enfocados, por supuesto, al mercado de los jugadores en línea. Y la empresa china de comercio electrónico Alibaba Group Holding decidió realizar su salida en bolsa en Nueva York. La empresa, cuyos ingresos en el primer trimestre del año alcanzaron los 1.400 millones de dólares, tiene entre sus accionistas principales al banco japonés SoftBank y a Yahoo con un 35 y 24% respectivamente. La decisión de no debutar en la bolsa de China pues se debe a conflictos de control. Pero Gabriela Huerta, especialista en fondos, nos amplía esta información. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, la pérdida de la emisión del gigante del comercio electrónico chino es un fuerte golpe para la bolsa de Hong Kong. Se estima que Alibaba, empresa que controla el 80% del comercio en línea en ese país, tiene un valor aproximado de 120.000 millones de dólares. Las negociaciones colapsaron después de que reguladores en Hong Kong decidieran no permitir a los accionistas actuales mantener el control del consejo, situación que sí es posible en una emisión en Wall Street, gracias a un esquema de acciones dual como el que utilizan empresas como Google o Facebook. Hasta este momento todavía no se define si la emisión se realizará por medio del Nasdaq o el New York Stock Exchange. Muchísimas gracias y volvemos contigo al estudio. Gabriela, muchas gracias por la información y buenas tardes. Bill Gates descarta regresar a ocupar la dirección de Microsoft tras la salida de Steve Ballmer. En entrevista con Business Insider, Gates dice que por el momento toda su atención se centra en su labor altruista. Sin embargo, reconoció que está al tanto de todos los desarrollos y proyectos que maneja actualmente esta empresa. Bueno, representantes de la industria automotriz se reunieron con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para platicar de las afectaciones que tendría la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal, precisamente en este sector productivo, ya que, bueno, esta propuesta del Ejecutivo indica un gravamen a las importaciones de material para la producción y otros puntos también pudieran poner en riesgo la promoción de nuevas inversiones. En línea se encuentra Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tienen hasta esta tarde algún acuerdo con los diputados? ¿Cuál es la propuesta de este sector en este momento? Mira, Lucero, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y, por supuesto, con tu auditorio. Tuvimos una reunión, yo diría, muy fructífera con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. También nos reunimos con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el día de ayer, iniciando un diálogo. Esto, requiere, por supuesto, varios días de trabajo. Se ha establecido una línea de trabajo con los diputados para poder proveerlos de los elementos necesarios que les permitan a ellos ver los nocivos efectos que puede tener algunos elementos que están contenidos en esta importante reforma. Hemos indicado que la industria automotriz siempre ha estado de la mano muy institucional con el gobierno federal, el legislativo y con el ejecutivo en las distintas reformas que se han venido trabajando, incluyendo, por supuesto, la reforma financiera. Sin embargo, en esta reforma hacendaria tiene algunos elementos de mucha preocupación para nosotros, Lucero, ya lo adelantabas tú. Para nosotros la figura del depósito fiscal automotriz es una figura aduanera que nos permite traer materiales, componentes, partes, por supuesto también refacciones y maquinaria y equipo en un depósito que puede estar en esta situación
sin tener que pagar impuestos hasta que se decida si el vehículo que se va a fabricar con esas partes va para el mercado nacional o para el mercado extranjero. Si va al mercado extranjero, pues ya no se causan impuestos, en este caso el IVA, y si va para el mercado nacional, pues por supuesto se tiene que pagar el impuesto al valor agregado. La iniciativa lo que dice es que todo causaría IVA, y luego si finalmente se exporta, Hacienda lo devolvería, por supuesto con los costos que esto implica de manera importante en lo que es material de ensamble, partes, componentes, refacciones, pero también en maquinaria y equipo. Hay un costo muy importante, hay que tomar en cuenta que una empresa grande tendría que estar pagando alrededor de 10 a 12 mil millones de pesos de IVA, y también decirle a tu auditorio que nosotros llevamos a cabo alrededor de 2,5 millones de operaciones que tendríamos que hacerlas individuales si causáramos IVA en cada una de estas importaciones. Me parece que, Lucero, la industria automotriz ha sido una historia de éxito en nuestro país. Importantes inversiones han llegado a nuestro país que nos han permitido hoy ser el cuarto exportador en el mundo, ser el octavo fabricante de vehículos en el mundo, pero esta es una historia de éxito que ha generado importantes empleos e inversiones y verdaderamente no tenemos para qué moverle a un esquema de negocio de facilitación aduanera y fiscal que se ha traducido en la industria más importante del país. Somos el 24% de las exportaciones manufactureras, Lucero, somos el 4% del PIB nacional, pero el 20% del Producto Interno Bruto manufacturero. Me parece que 1 millón de empleos directos que genera esta industria son muy importantes, pero además la industria automotriz tiene uno de los mejores empleos pagados en el país. Yo creo que es importante mantener este diálogo. La Secretaría de Economía también ha abierto un importante diálogo con nosotros, lo cual apreciamos para poder ver de qué manera retenemos un esquema que ha sido tan exitoso, Lucero. Eduardo, muchas gracias por la comunicación. Si nos lo permite, estaremos en contacto con ustedes en los próximos días para ver cómo van estas pláticas entre este sector y con los diputados. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por supuesto, gracias a ti, Lucero. Hasta luego. Bueno, México se prepara para aumentar sus exportaciones a 11 países de Asia que concentran el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Francisco Velázquez nos cuenta. México tiene los ojos puestos en el mercado asiático. Para llegar a él, negocia el acuerdo de asociación Transpacífico con 11 países, que en conjunto representan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto Mundial. De concretarse el acuerdo, México lograría intercambios comerciales con Asia, además de Norteamérica. Podríamos estimar que por lo menos tendremos un crecimiento en nuestras exportaciones que variarán desde un 2 hasta un 10%. Yo repito, todo esto va a depender primero que los empresarios mexicanos conozcan las oportunidades de estos mercados y en segundo lugar de que se realicen esas actividades y esas transacciones. De acuerdo con el organismo, México está en condiciones de competir con los países que negocian el acuerdo, también llamado TPP, a través de cerca de 40,000 empresas de diferentes sectores económicos cuya situación es óptima para las exportaciones. Muchas empresas de metalmecánica, de autopartes, empresas de agroindustria, y luego tenemos a las grandes, a Gruma, a Cemex, a Bimbo, a Carso, a todas estas empresas que son las que, pues lógicamente ya traen una conquista en el mercado internacional. El TPP contempla la creación de un régimen comercial abierto para temas tradicionales y de siguiente generación, como reglas de origen, medio ambiente, compras de gobierno, además de propiedad intelectual e inversión. Sin embargo, especialistas coinciden en que se trata de un acuerdo geopolítico y en menor medida de un tratado de orden comercial. Es un diseño estratégico, diríamos, para consolidar el poder económico y comercial de Estados Unidos. Forma parte de una estrategia política y geopolítica llamada pivote hacia Asia, que excluye deliberadamente a la República Popular China. Según Carlos Heredia, el TPP excluye a China porque tiene como objetivo hacer un contrapeso a su creciente influencia global.
además de que se trata de una economía que en los próximos años podría ser la número 1 del mundo. Las compañías estadounidenses están presionando para que la legislación estadounidense, que es la que protege a las multinacionales de ese país, sea la que prevalezca y entonces se traslade el modelo estadounidense al TPP y este se vuelva vinculatorio y obligatorio. El investigador considera que para crear una estructura competitiva y productiva en torno al TPP, se deben desmantelar los privilegios. De lo contrario, ningún acuerdo, incluido este, podrá funcionar. Entonces, cualquier acuerdo que firmemos con el exterior va a seguir pasando por el embudo de que acaba beneficiándose solo un pequeño puñado de personas. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Hacemos una pausa, pero al regresar, un terremoto estremece Pakistán y deja más de 300 muertos. हमको पता नहीं था कैसे आएगा, आदमी घरों में सोए थे, कुछ निकाला सर, कुछ पता नहीं, अंदर घुस गए. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Ahora hacemos un recorrido por el mundo de los negocios. Fairfax Financial está buscando capital para poder comprar a BlackBerry en $4.700 millones. Fairfax deberá reunir más de $1.000 millones de inversionistas institucionales que respalden su plan preliminar de adquisición. American Express está negociando la venta de la mitad de su división de viajes de negocios por hasta $1.000 millones. Los ingresos de la unidad de viajes corporativos de Amex disminuyeron un 2% a $4.950 millones en el trimestre que finalizó el 30 de junio. Peugeot se comprometió a evitar nuevos cierres de fábricas en las conversaciones con los sindicatos franceses. En la última ronda de negociaciones sobre un nuevo acuerdo laboral, el presidente ejecutivo de la automotriz dijo que la reducción de las fábricas a una línea de producción podría contemplarse solamente en las plantas de menos de 250,000 vehículos de producción anual. Airbus se afianza en China. La firma ha asegurado compromisos con compañías de ese país para entregar casi 70 aviones por unos $6.000 millones, con lo que espera convertirse en el mayor mercado de aviación de cabotaje. El Superjet 100 pasa la prueba. Después de haber pasado satisfactoriamente la certificación de las autoridades aeronáuticas de México, los dos aviones Superjet 100 de Interjet iniciaron operaciones volando a destinos como Aguascalientes, Campeche, Torreón y Zacatecas. Cemex anunció una oferta de notas senior garantizadas denominadas en dólares. Estos recursos serán utilizados para recomprar bonos que venden en 2016. Los recursos serán utilizados para recomprar bonos que vencen en el 2016 y otros pasivos. Aunque Cemex no precisó el monto de la planeada emisión de notas, los bonos 2016 suman $825 millones, mientras que el remanente de la deuda 2014 es de $247.4 millones. En información internacional, en Kenia, la población está de luto tras los ataques del grupo militante islamista Al-Shabaab en el centro comercial Westgate. El número de muertos ascendió hoy a 72. Mientras tanto, a través de su página de internet, el líder de la organización amenazó con realizar más atentados en el país hasta lograr que Kenia retire sus tropas de Somalia. En Pakistán se registró un terremoto de magnitud 7.7, provocando así la muerte de al menos 330 personas. Unas 450 se encuentran heridas. El sismo, que fue tan fuerte, provocó la aparición de una pequeña isla frente a la costa.
Mientras tanto, en Siria, expertos de la ONU llegaron a Damasco. Tienen como misión determinar si se utilizaron armas químicas en 14 ocasiones en los 30 meses de conflicto en aquella nación. El equipo espera en octubre poder presentar un informe final sobre las acusaciones. Y en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos firmó este miércoles el primer tratado que reglamenta el comercio internacional de armas convencionales. El texto fue suscrito por el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Se trata del primer gran texto internacional sobre el desarme desde el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares de 1996. Mientras tanto, en Ginebra, la casa Sotheby's presentó un diamante rosa valorado en unos $60 millones que sacará a subasta en el mes de noviembre. El Pink Star de 59 quilates, pues es el diamante más caro que estará en puja en esta casa de subastas. El récord para una venta de diamantes se estableció en el año 2010 con uno de 24 quilates vendido en $46 millones. Ahí lo tiene. Bueno, antes de despedirnos, vamos con Nayeli Ortigosa, quien nos da un adelanto de lo que podemos encontrar el día de mañana en edición impresa. Nayeli, adelante. Hola Lucero, el día de mañana nuestros lectores podrán disfrutar una nota sobre Sergio Leal y su empresa de vivienda Vinte. En ella nos contará acerca de qué ha hecho y cuál ha sido la receta de éxito de esta empresa a lo largo de 10 años y cómo han logrado superar a otras empresas del sector. Pues te regreso los micrófonos y muchas gracias. Nayeli, muchas gracias por la información, muy buenas tardes y el día de mañana te estaremos leyendo. Muchas gracias también a usted por acompañarnos, hasta aquí la información más relevante de esta tarde, pero podemos seguir en contacto como siempre a través de las redes sociales que van a aparecer en su pantalla y también estar informados en elfinanciero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.